Hoy estaba en Santurbán cumpliendo con la ministra del Medio Ambiente en una reunión también desactivando una situación de orden público muy compleja con una gran cantidad de campesinos en Berlín. Allí los campesinos estaban adicionalmente siendo abordados por otros campesinos que venían de Arauca, y frente a una situación de desinformación, de una verdad a media diseminada por quienes están interesados en estos momentos en generar mal ambiente, disturbios y situaciones de violencia, tuvimos la oportunidad de conversar con los campesinos, de aclarar las posiciones del gobierno frente al páramo de Santurbán y de asegurarles a ellos que tanto sus viviendas como sus cultivos continuarían en las mismas condiciones que hasta hoy tuvieron. Íbamos a llegar en helicóptero, pero no pudimos entrar hasta Berlín y el helicóptero se regresó a Bucaramanga y nosotros debimos acceder al sitio por tierra. Y el regreso lamentablemente también fue por tierra. Digo lamentablemente porque eso retrasó enormemente mi regreso a la ciudad de Bogotá. De modo que fue una situación de orden público la que nos obligó con la ministra del Medio Ambiente a viajar a Santurbán, porque los campesinos estaban solicitando la presencia de ella y la presencia del ministro de Agricultura. De todas maneras, el viceministro Hernán Román, la secretaria general Laura Valdivieso, el director el presidente de Finagro, estuvieron aquí atendiendo con el resto del equipo la reunión que estaba prevista desde las 4 de la tarde con las dignidades. El ambiente de la reunión se inició de una forma poco positiva. Adicionalmente se estaba aglomerando gente al frente del ministerio y ellos estaban incitando a la gente desde el sitio donde se estaba llevando a cabo la reunión. Cuando llegué al aeropuerto de Bucaramanga, recibí un trino del señor César Pachón, un trino donde el señor César Pachón presentaba una foto de una quema de un vehículo o de unas llantas e incitaba al desorden. Y uno de los temas que habíamos acordado desde que se iniciaron las conversaciones era que ellos respetarían el orden, no incitarían a la violencia y tampoco propiciarían los bloqueos. Este trino, además prueba del mismo señor Pachón, me obligó a solicitarle a los funcionarios del ministerio a que levantaran las conversaciones, porque no era posible que el ministerio estuviera en nombre del gobierno nacional reunido con las dignidades y que éstas estuvieran en las regiones y en las carreteras incitando al desorden, a la violencia y al bloqueo. De hecho, esta mañana había estado yo en Corabastos evaluando la situación de la llegada de los productos agrícolas a esta central de abasto y de la evolución de los precios, y todo hasta el momento era normal. De modo que esto no lo podíamos aceptar y los funcionarios, dentro de una posición muy respetuosa, solicitaron se suspendieran las conversaciones, precisamente, reitero, porque no podíamos aceptar que quien estaba ahí sentado, uno de los que estaba sentado ahí,
hubiera violado el compromiso de no alteración del orden público, de no bloqueos y de no incitación al desorden. Esa es la razón por la cual no estuve yo aquí desde el principio de las conversaciones. Esa fue la razón por la cual el ministerio decidió suspender las conversaciones y esa es la razón por la cual continuamos haciéndole un llamado a los colombianos y a quienes están en las carreteras a que tengan un comportamiento de orden y de paz, a que no perjudiquen la economía de los campesinos que están sacando sus productos, su esfuerzo a los mercados, a los centros de abasto y a los centros de acopio. Nosotros con esto lo que queremos es invitar precisamente, reitero, al orden, invitar a que no haya bloqueos y hacer un llamado a la conciencia de quienes en estos momentos están participando de esos desórdenes, a que recuperen la cordura y piensen en la paz de Colombia. Ministro, ¿hasta cuándo se va a realizar el cese de los diálogos? Por el momento los diálogos están cerrados. Si ellos le aseguran al gobierno públicamente que están dispuestos a respetar el orden, a no incitar a la violencia y que no habrá bloqueos, no tendremos ningún problema en volvernos a sentar, pero ellos tendrán que hacer una manifestación pública en ese sentido. ¿Se pueden acabar las conversaciones en caso de que sigan estos desórdenes en algunas vías y que no haya algún control por parte de estos líderes, señor ministro? Si esos desórdenes son propiciados por ellos, pues no tenemos nada de qué hablar. Si esos desórdenes no son propiciados por ellos, pues la situación en ese sentido es completamente distinta. Ministro, o sea que hay evidencia de que estos desórdenes puntualmente de hoy y de la fotografía del Twitter fueron propiciados por estos campesinos. Es que la prueba nos la estaba dando el mismo César Pachón y de hecho me acaban de informar que él retiró el trino, de modo que se dio cuenta que había cometido un error garrafal. Y también sé que quienes estaban con nosotros reunidos, entre ellos Orlando Beltrán, han dicho que fueron ellos los que se levantaron de la mesa ante el hecho de que el ministro no estaba en ese momento en la mesa de conversaciones con ellos, cosa que no fue cierta. Quien suspendió las conversaciones fuimos nosotros, precisamente por la prueba que nos puso el señor César Pachón, prueba donde nos muestra que están incitando al desorden y a los bloqueos. Ministro, además, ellos también han tratado de decir que pudo tratarse de un hecho aislado, es el tema de las llantas de la fotografía. ¿Ustedes tienen registro de otros incidentes de orden público en el país que puedan haber sido incitados por ellos? A ver, fueron 2 trinos y 2 trinos del señor César Pachón, no fueron de un tercero, no fueron de alguien que César Pachón, que hubiera dicho que César Pachón lo había incitado a que hiciera eso. No, fue el mismo César Pachón el que colocó esos trinos y se colocó en evidencia. De modo que la prueba es clara y fehaciente. Ustedes se han dado cuenta que ha habido algunos elementos de desorden y que en la medida en que nosotros no tengamos una prueba categórica, pues no podemos hacer aseveraciones. Y de hecho el fiscal general de la Nación el día de ayer manifestó que en esas marchas había gente infiltrada, no que quienes estaban haciendo la marcha fueran, por ejemplo, de la guerrilla o de grupos subversivos, sino que habían personas infiltradas. De hecho, nosotros nos hemos cuidado muchísimo de hacer aseveraciones sobre las cuales no tengamos la absoluta seguridad de quiénes son, de dónde vienen, quiénes las propician. En este caso fue el mismo señor César Pachón, él mismo quien lo hizo evidente. Ministro, además hubo hoy desórdenes de orden público relacionados con las protestas. La verdad no tengo información porque de Corabastos salí para Santurbán y de Santurbán para este sitio.
de modo que no he tenido la oportunidad de escucharlos a ustedes y de escuchar a los medios para enterarme cómo está la situación en el resto del país. Ministro, ellos dicen que no van a volver tampoco, que se van a sus provincias y no vuelven a Bogotá hasta que no sean escuchados y atendidos directamente por el presidente Juan Manuel Santos, y que usted va a intermediar en ese sentido para que el presidente sea quien los atienda. En cuanto a esta petición, entonces... Pues esperemos a ver que el presidente de la República manifieste su ánimo de atenderlos, y de lo que estén seguros ustedes es que yo no voy a intermediar para que esa citación se dé. Si el señor presidente los llama, pues bienvenido el llamado del señor presidente, pero yo no intermediaré para que el señor presidente de la República los llame. Ministro, ¿seguimos en paro indefinido entonces? A ver, hasta donde yo tengo entendido, pues hay unas situaciones que se están dando en el país, unas marchas, unos bloqueos como en el caso del que ha manifestado el señor Pachón, pero hoy que estuve, por ejemplo, en la central de abastos de Bogotá, los alimentos están llegando normalmente, además los precios de los alimentos están a muy buen nivel. Pues yo espero que los que están propiciando estas marchas o propiciando estos actos de desorden no impidan que los campesinos que han estado trabajando estos meses no puedan llevar sus productos hacia las centrales de abasto, los centros de acopio, los mercados, y perjudiquen sus economías en materia grave. Pero esta semana el paro arrancó un poco flojo, no con como se pensaba que iba a estar, pero ahora, digamos, con esta ruptura de los diálogos y con la movilización de mañana y otras que hay planteadas, puede que el paro sí crezca, en caso de que ellos no cedan, digamos, no le digan al país y al gobierno nacional que no van a seguir haciendo este tipo de bloqueos, de acuerdo a lo que usted pues señala, y el gobierno pues tampoco va a ceder. Entonces, ¿cómo haría? Y pues, ¿quién entraría a intermediar entonces para darle solución a ver, yo les he manifestado desde el principio que el gobierno nacional, frente a los compromisos que se dieron el año anterior, y que era sobre lo cual veníamos nosotros conversando, porque no hay nada nuevo en la mesa, que el gobierno los ha venido cumpliendo. Segundo, que la mayoría de los productos que hay en estos momentos en el mercado están con precios infinitamente muy superiores a los del año pasado. Que este año el presupuesto que se está ejecutando por parte del Ministerio de Agricultura nunca en la historia del país se había tenido. Es decir, tenemos condiciones objetivas muy positivas para que una situación de estas no se presente. Nada en ese sentido cambiado. Lo único es que cuando anunciaron que empezaban estos movimientos e invitaron a continuar el diálogo, nosotros recogimos esa invitación porque además nunca habíamos cerrado las puertas y no tenemos cerradas las puertas. Lo que pasa es que no podemos dialogar con quienes al mismo tiempo están propiciando hechos de vandalismo, hechos de bloqueo, hechos de violencia. De modo que yo sí quiero que eso quede total y absolutamente claro. No es el gobierno el que está propiciando estas situaciones de desorden. No es el gobierno el que está cerrando las puertas. No es el gobierno el que le ha dado las espaldas a los campesinos. Más bien, es el gobierno el que ha hecho aprobar un presupuesto, y en eso lo ha acompañado el Congreso de la República, histórico en el país. Es el gobierno el que está adelantando un censo nacional agropecuario que hacía 43 años no se llevaba a cabo en el país. Es el gobierno el que está visitando todas las semanas 2, 3 sitios del país, conversando en las regiones con los campesinos, recogiendo proyectos que ellos están interesados en adelantar, oyendo sus inquietudes, inclusive sus críticas.
también sus lineamientos de política. De modo que es el gobierno el que le está dando un mensaje claro y abierto al país de paz, de progreso, de desarrollo, una invitación a los jóvenes y a las mujeres campesinas a que vuelvan a creer en el campo, a que sientan que hay recursos que acompañan sus proyectos, a que volvamos a ver el espacio de la tierra y del campo como un espacio de emprendimiento, como un espacio de progreso, como un espacio de desarrollo. De modo que es el gobierno el que está mostrando una nueva visión y una nueva perspectiva. De modo que es el gobierno, este gobierno, el que con las puertas abiertas y con el ánimo también abierto, espera que quienes quieran conversar con el gobierno en paz, creativamente, proactivamente, constructivamente, se acerque y de la mano vamos a caminar conjuntamente y a trabajar en equipo por este país y por los menos favorecidos. Ministro, si bien se suspenden los diálogos con César Pachón y los voceros de las unidades que se estaban reuniendo ayer y hoy, ¿qué pasa con el grupo de líderes campesinos que vino el lunes y que estuvo reunido con ellos? ¿También quedarían congelados los diálogos o podrían? Por supuesto que no, es que ellos no son las únicas asociaciones y organizaciones de campesinos que hay en el país. Por supuesto que siguen los diálogos con las otras asociaciones y con las otras organizaciones. Esas asociaciones y esas organizaciones que han mantenido el diálogo con Actura y que tienen una posición de altura, pues no pueden estar condenadas por las situaciones que estos señores en cabeza del señor Pachón pues han llevado adelante. Por supuesto que el diálogo sigue, el diálogo está abierto con las otras asociaciones que quieren trabajar por los campesinos y por el país. Ministro, un balance de su visita a Saturbán, ¿llegaron a acuerdos y ellos tienen, pues se sienten representados por las dignidades o por el liderazgo de César Pachón? No, los señores de Saturbán se sienten liderados por ellos mismos y la reunión fue extraordinariamente exitosa, terminó muy bien, se llegaron a unas aclaraciones y a unos acuerdos que los dejaron totalmente satisfechos, de modo que la reunión hoy en Saturbán fue 100% positiva. Ministro, si se reanudaran los diálogos, ¿ustedes aceptarían de nuevo a César Pachón en la mesa de negociación y liderando obviamente a las dignidades? He dicho con toda la claridad que si el señor César Pachón le expresa al país que se equivocó y se compromete en que no va a volver a propiciar bloqueos, desórdenes.